Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Alguien me comenta que puede estar de acuerdo con muchas cosas conmigo en política, pero que si no fuese por los pensadores de izquierda, estaríamos en la más pura barbarie. ¿Está seguro? ¿Por qué no averigua? Usted está en el mismo caso que está la mayoría hoy. Rechaza la última locura de moda, no sé decir todes en lugar de todos, pero se ha creído el fraude histórico. Averigüe. Tome cualquier asunto particular de usted, donde usted crea que la izquierda ha provocado un avance y averigüe qué fue lo que pasó en realidad. Lea a los autores de la época. Investigue. Por ejemplo, una mentira típica que me enseñaron en la escuela y que he oído repetir mil veces es que la esclavitud fue abolida gracias a las ideas de los pensadores de la Ilustración. Ajá. Hobbes, defensor de la esclavitud. Adam Smith, defensor de la esclavitud. Locke, defensor de la esclavitud. Voltaire, no sé si la defiende explícitamente, pero bueno, así es el mundo, así va a ser siempre, con la esclavitud incluida, desde luego. Marx, bien avanzado el siglo XIX, cuando ya todos los intelectuales eran abolicionistas, defiende la inferioridad racial de los negros y la esclavitud en Estados Unidos y dice que la abolición de la esclavitud en Estados Unidos va a llevar a la completa ruina económica, a la completa destrucción económica de Estados Unidos. Eso es un profeta, eso es tenerla clara, eso es haber anticipado lo que iba a pasar. ¿Me pueden explicar cómo es que las ideas de un montón de defensores de la esclavitud llevaron a la abolición de la esclavitud? ¿Cuál fue la relación de causa y efecto ahí? ¿Cómo fue que ocurrió eso? Encontramos la misma mentira con las leyes laborales, encontramos la misma mentira con el sufragio femenino. Es siempre esta forma de, primero, se oponen con todos sus recursos. Cuando fracasan a un cambio considerado beneficioso por la mayoría, cuando fracasan miserablemente, eso lo logramos nosotros, eso lo hicimos nosotros. Este es el fraude histórico típico de la izquierda. El otro es cuando tienen éxito, es mostrar lo que es un retroceso al estado anterior de las leyes como un progreso. El último ejemplo es la legalización del infanticidio. Se abolió el derecho a la vida, o sea, la persona empieza a ser persona cuando lo diga el Estado. Volvimos a la Francia de Luis XIV, pero esto te lo presentan, el volver a la Francia de Luis XIV como hemos progresado, una sociedad más con mayores derechos, mayor libertad. Volver al absolutismo, donde una persona empieza a ser persona cuando lo diga el Estado, antes nada. En Estados Unidos, en California específicamente, se abolió la ley que prohibía la segregación racial, prohibía segregar a una persona por su sexo, raza, etcétera. Y esto nunca lo presentaron en la propaganda, en los medios, nunca lo presentaron diciendo lo que era realmente. Dijeron que se sancionó una ley para combatir el supremacismo blanco y lograr una mayor equidad racial y luchar contra el racismo institucionalizado, pero nunca mostraron el texto de la ley. La ley simplemente dice, la, la ley, no me acuerdo cuál era el número, la ley que prohibía la segregación racial queda abolida. Eso es todo lo que dice el texto de la ley. En Argentina, en el siglo XIX, la violación sexual se consideraba un delito contra el honor. Era un delito que afectaba al honor de la víctima. Esto se cambió, no sé el año exacto, y la violación pasó a ser un crimen contra la persona. Pasó a ser análogo a un asalto. Ya al carajo el concepto del honor. Y hace unos 10, 15 años esto se revirtió, pero disfrazándolo con un eufemismo. La violación se convirtió en un delito contra la integridad sexual de la persona. Porque esto de verlo como un mero crimen contra la persona es propio de una mentalidad patriarcal, heteronormativista, y lo principal de ese delito es que afecta la integridad sexual de la persona. O sea, volvió a ser un delito contra el honor. Volvimos al siglo XIX.
pero te lo presentan el volver al siglo XIX como se ha producido un avance, tenemos ideas más modernas ahora. Esto es típico. Y el cine cumple un rol central en esta propaganda. El cine desempeña un rol importantísimo en los fraudes históricos. Porque funciona así. Hay películas donde vale todo. No tiene sentido decir, miren, la chiflada de Game of Thrones en realidad no tenía dragones. No tiene sentido porque no hay en realidad, no hay un hecho histórico que esté referenciando. En Game of Thrones vale todo. Ese es el cine fantástico. Hay otras películas, en cambio, en donde sabemos que tienen elementos de fantasía y sabemos que los autores han tomado algunas licencias para hacer la historia más entretenida. Como decía Aristóteles, Heródoto cuenta los hechos como fueron, Sófocles como debieron haber sido. Se toma licencias el autor. Pero asumimos que lo que nos está contando básicamente ocurrió así como ocurrió. Básicamente es la realidad lo que está mostrando. Y acá es donde aparece el cine de propaganda que busca imponer un fraude histórico. Te recrea este cine, te recrea una época fielmente en todo lo que no tiene importancia. Automóviles, luces, vestidos, modas, tecnología de la época, todo lo que no importa, todo lo que no es esencial a la historia, te lo recrean con lujo de detalles. ¿Para qué? Para que nosotros pensemos, estamos viendo una ficción de época, una ficción que recrea cómo fueron los hechos en realidad, y no, estamos viendo Game of Thrones, solo que no hay dragones. Este es el tipo de propaganda que convalida los fraudes históricos. Me hablan sobre el teorema de Gödel, me dicen que la matemática no es absoluta. No, porque yo dije la matemática era absoluta. No tiene nada que ver el teorema de Gödel con este. De hecho, el teorema de Gödel no tiene, de Gödel, como se diga ese apellido, no tiene ni por casualidad la importancia para la filosofía que se le ha dado. Para la filosofía de la matemática sí, sin dudas, pero se le ha dado una importancia para la filosofía porque se le quiere hacer decir lo que no dice. A ver, racionalmente, ¿cómo funciona el pensamiento racional? Yo puedo tomar un puñado de axiomas, si a dos cosas iguales le sumamos otras dos cosas iguales, los totales son iguales, la línea recta es la línea más corta entre dos puntos, etc. Y demostrar que el teorema de Pitágoras se sigue de esos axiomas, se sigue por lógica de esos axiomas. Esto es una demostración. Tengo otros modos de demostrar que una proposición es falsa. De demostrar que es verdadera es solo, pero de demostrar que es falsa tengo otros dos métodos. Puedo tomar una proposición, digamos, la raíz cuadrada de 2 es un número racional, y sacar todas sus consecuencias por lógica, y llegar a la conclusión de que si esa proposición es verdadera, si la raíz cuadrada de 2 se puede expresar como la razón de dos números, uno de ellos tendría que ser a la vez par e impar, lo cual es notoriamente absurdo. Esto es la reducción al absurdo. Y hay una tercera forma que es el contraejemplo. Yo encuentro, alguien dice una proposición, todo número primo es impar. Y yo digo, momento, el número 2 es primo y sin embargo es par. El contraejemplo es un ejemplo de que la proposición es falsa. Ahora bien, Gödel demostró que hay infinitas proposiciones que no son demostrables, no se siguen de los axiomas, y que sin embargo nunca vas a llegar a una conclusión absurda y nunca vas a encontrar un contraejemplo. O sea, son verdaderas. Pero no producen resultados absurdos, no son autocontradictorias y no hay un solo contraejemplo. O sea, nunca vas a encontrar un contraejemplo o una consecuencia absurda que las desmienta. Son verdaderas. Y sin embargo, no son demostrables, no se siguen de los axiomas. Interesante sin dudas,
Pero ahora, ¿quiere decir que 2 más 2 son 4? ¿Es así según si yo lo siento o no? ¿Es una imposición del patriarcado? No, 2 más 2 son 4. No, no quiere decir nada de eso. Am, Hay una paradoja interesante con esta. Nunca se ha encontrado con ese teorema. Nunca se ha encontrado una de las proposiciones que, aunque se sabe que son infinitas, nunca se ha descubierto ninguna. Se sospecha de la conjetura de Goldbach, que dice que todo número par mayor que 2 es la suma de dos primos. Em, Se sospecha que es verdadera porque no se ha encontrado un solo contraejemplo, a pesar de que por fuerza bruta de cálculo con supercomputadoras se ha buscado hasta no me acuerdo cuánto. Y no se sigue ninguna consecuencia absurda de ello y sin embargo no se ha avanzado dos pasos en la demostración. Así que se sospecha que es una de las proposiciones predichas por el teorema de Gödel. En realidad son varios teoremas más complicados, pero bueno, lo que se llama el teorema de Gödel. La idea básica es esa. Y acá hay una paradoja que a mí me llama la atención. Supongamos que alguien demostrase esto. Demostrase que la conjetura, por ejemplo, o cualquier otra proposición, pero supongamos que la conjetura de Goldbach fuese una de las proposiciones, una de las verdades no demostrables del teorema de Gödel. ¿Eso no demostraría que es verdad? Supongo que esta paradoja ya la ha pensado alguien antes y mejor que yo, pero yo no la he escuchado nunca, por eso lo quería comentar. Esto no es un... Si demostramos que es una de las verdades no demostrables del teorema, ¿eso no es una demostración de que es verdad? Y esta es una paradoja interesante. Supongo que ya la debe haber estado analizando alguien antes y mejor que yo. Esto. Um, ¿Qué pienso de cierta ley de lo de un país escandinavo? Los vikingos son nuevos ricos de la civilización. Están fascinados con algo que acaban de descubrir y nos ven a los pueblos escandinavos, a los pueblos mediterráneos, quise decir, y sus descendientes como pueblos atrasados. Y no, lo que pasa es que nos hemos dado cuenta nosotros que la naturaleza existe, que el cinismo que nos caracteriza se debe a eso. Sabemos que el cuerpo existe, no puede ser negado. Hay instituciones naturales que proceden como la familia, que proceden de la realidad biológica. Sabemos que los hombres siempre van a ser hombres, las mujeres siempre van a ser mujeres. Y esto lo ven estos tipos, los vikingos que acaban de descubrir la civilización, lo ven como están atrasados. No, no estamos atrasados, estamos 5.000 años por delante de ellos. Sabemos que si tu sistema social niega la naturaleza lo va a borrar como un castillo de naipes a tu entelequia que te sacaste de la cabeza. La naturaleza la va a arrasar como un tsunami un castillo de naipes. Y lo van a tener que aprender por las malas esto. Um, Signos de que una sociedad o un estilo artístico, me preguntan, está en decadencia. Hay una... Hay una gran... O sea, yo creo que lo definitorio, lo verdadero, es que en el progreso se pasa de una... En el avance se pasa de una menor complejidad a una mayor y en la decadencia de una mayor complejidad a una menor. Pero hay un montón de indicios secundarios que te orientan que estás viendo algo decadente. La grandilocuencia, en un estilo artístico esta es la principal. El tango vivirá por siempre. O en la política, el Reich durará 1000 años. Durar. ¿Qué joven dice cuando le preguntan qué quiere hacer en la vida? Durar. Durar es la esperanza de los moribundos. Es el sueño de un agonizante. Tenemos la basura que estaba antes, los libros que antes se publicaban en las ediciones de tapa rosa, ahora están en la biblioteca. Miren qué libro tengo en mi biblioteca. Se estudian en las universidades. Esos son indicios indirectos pero prácticos de la decadencia. Voy cortando por acá. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.